El trabajo que vamos a exponer el día de hoy, mi persona y mi colega Federico Torres, es un trabajo que realizamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo actualmente de la Vicerrectoría de Investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Básicamente, el estudio o el borrador de esta investigación está en la página web de la Fundación. Ustedes lo pueden accesar en cualquier momento entrando a la dirección de la Fundación. Y el contenido de la presentación que hoy vamos a hacer Federico y yo es el siguiente. Quisiéramos primero que nada plantear el tema de por qué es importante hablar de productividad para el crecimiento económico de Costa Rica. La segunda cosa que nos interesa hacer es contarles cuál es la productividad de las empresas en Costa Rica por sector económico y también por tamaño. Y no quedarnos ahí, sino contrastar estas productividades con lo que hemos llamado la frontera, utilizando la información o información similar de los Estados Unidos como referente. Y entonces preguntarnos, bueno, si la productividad de una empresa promedio en el sector manufacturero es X, ¿qué porcentaje representa ese X de lo que es la productividad en la frontera de los Estados Unidos del sector manufacturero? Y eso nos puede dar una dimensión de la brecha que tenemos, y no solo eso, nos puede dar una dimensión del trabajo que tenemos por delante. Hecho eso, luego Federico va a mostrarles los hallazgos de unos modelos econométricos donde no se preocupen, no vamos a enseñar una sola ecuación, vamos a enseñar solo resultados sobre los determinantes del crecimiento de la productividad. Esta es una primera aproximación, llamémoslo así, de cuáles son factores que nos ayudan a explicar qué impulsa la productividad de Costa Rica, sabiendo que aún falta muchísimo en ese campo y que más adelante Federico les contará una nueva iniciativa que con el apoyo del BID vamos a echar a andar en este campo. Por último, queremos responder dos preguntas con todo este trabajo. Una es si las empresas más productivas son las que más crecen en Costa Rica, porque si la respuesta es positiva, quiere decir que tenemos que preocuparnos enormemente por incrementar la productividad de las empresas en Costa Rica si queremos ver crecer las empresas y, más importante aún, queremos ver crecer la economía. Y por último, si no solo las empresas que más crecen son las más productivas, sino si son las que generan más empleo. Porque en un país donde todavía tenemos serios problemas de empleo y tenemos todavía problemas de pobreza, pues es de vital importancia que entendamos cómo es que se puede ayudar a combatir el desempleo a través de la mejora del crecimiento de las empresas. Déjenme tratar de explicarles por qué este tema es tan importante, este tema de la productividad. Prometo que esta es la única ecuación que van a ver. La puse ahí solo para que me recuerde unas cosas, pero no se preocupen, no voy a hablar de ella. Básicamente, cuando uno habla de productividad, uno tiene que hablar de la función de producción de un país. Y cuando yo les enseño a mis alumnos en el tecnológico que es una función de producción, les digo, no se compliquen, es la receta de cocina. Cuando uno hace, a mí me gusta cocinar, por ejemplo, no soy muy buen cocinero, lo mejor que sé hacer es una paella, y lleva mucho rato. A los que les gusta hacer eso saben que se llevan como 2 a 3 horas. Pero hacer una paella significa tener una receta, y tener un montón de ingredientes y saber estarlos manipulando durante cierto tiempo para al final tener la paella. Bueno, la receta para hacer una paella es la función de producción de hacer una paella. Entonces, la función de producción de un país es cómo un país coge los factores productivos que tiene, en este caso el capital, el recurso humano, los utiliza para producir bienes y servicios. Y en ese sentido, entonces, cuando uno habla de productividad, uno dice, me interesa entender qué tiene que ver la productividad con la producción. Bueno, lo que tiene que ver la productividad con la producción es que solo si se es más productivo se puede producir más con la misma cantidad de insumos, o bien se puede lograr mayores rendimientos de producción simple y llanamente agregando más insumos.
Aquí entonces, desde ese punto de vista, uno dice, ok, si yo sé que en Costa Rica para producir cualquier cosa yo lo que tengo es capital, yo lo que tengo es recurso humano y yo los utilizo de cierta manera, entonces quiere decir que yo tengo tres componentes que me explican el crecimiento de la producción de Costa Rica. El primero sería el capital, el segundo el recurso humano y el último, lo que los economistas llaman productividad. ¿Qué tan eficientes somos utilizando esos recursos para producir? Y resulta ser que desde hace muchísimos años los economistas han encontrado que la productividad es el factor que explica por qué unos países se hacen ricos y otros no. Es decir, uno puede crecer, por supuesto, y lo vamos a ver en el caso de Costa Rica, agregándole cada vez más insumos a la producción, o sea, teniendo más gente capacitada, teniendo más inversión. Pero lograr crecimientos sostenidos y altos en los países solo se puede hacer si uno tiene cada vez más productividad, es decir, si uno cada vez es más eficiente en la manera en que utiliza estos insumos para producir. Entonces, este gráfico básicamente lo que muestra es lo siguiente. Muestra el comportamiento relativo del crecimiento de la producción de Costa Rica vis a vis el de Estados Unidos y cogimos el año 1960 como el año base. Entonces básicamente lo que hicimos fue decir cuánto era el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el año 60, cuánto era el de Costa Rica, sacamos la relación Costa Rica-Estados Unidos y dijimos eso es 100. Y a partir de ahí referenciamos esa misma relación año a año a 1960. ¿Para qué? Si nosotros, nuestra participación en la producción de Estados Unidos, ¿verdad?, cada vez es mayor, porque obviamente Costa Rica produce en términos per cápita menos que Estados Unidos, quiere decir que convergemos hacia Estados Unidos, convergemos hacia hacernos un país cada vez más rico. Pero si por el contrario, esa proporción se reduce en el tiempo, quiere decir que ellos se hacen cada vez más ricos y a pesar de que nosotros crecemos, la brecha entre ellos y nosotros se hace más grande. Y además de hacer eso, se nos ocurrió dividir los tres componentes de la producción, el capital humano, la inversión extranjera y la inversión nacional y la productividad. Y entonces los resultados que tenemos es el siguiente. Costa Rica, como ven en esa línea verde, desde el año 60 a más o menos el año 78 venía divergiendo, o sea, no crecía tanto en capital humano como estaba creciendo Estados Unidos y a partir de los 80 nosotros tenemos una tendencia creciente, ya no solo convergemos a lo que ellos invertían en capital humano, sino que logramos acumular más capital humano y eso nos está ayudando enormemente a crecer. Por otro lado, si nos vamos a la línea roja muestra la relación entre la acumulación de capital en Costa Rica respecto a los Estados Unidos. Vemos ahí igualmente un periodo en los años 60, 70, donde estamos por debajo de ellos, luego un periodo en los 80, donde estamos un poquito más arriba que ellos en la acumulación, una vez más entre 80 y 90 por debajo de ellos, convergemos a partir como de los 90, pero si observan a partir de 1996, más o menos, comenzamos con un crecimiento acelerado en la acumulación de capital en Costa Rica respecto a los Estados Unidos. Esa tendencia roja, esa tasa de crecimiento, esa creciente en la curva, está ampliamente asociada con la inversión extranjera directa que hemos logrado atraer al país. No solo refleja eso, por supuesto refleja la inversión nacional, pero está reflejando la importancia de la inversión. Estos dos factores que están ahí, incremento de la acumulación de capital físico y incremento en la acumulación de capital humano, son lo que está explicando el que Costa Rica crezca a través del tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque lamentablemente esa otra línea que ustedes ven morada significa la relación que hay entre el crecimiento de la productividad de Costa Rica y el crecimiento de la productividad de Estados Unidos. Y lo que esa gráfica muestra es que nosotros divergemos en vez de converger hacia los Estados Unidos. En otras palabras, el crecimiento de la productividad de Costa Rica es tan pequeño, comparado al crecimiento de la productividad en los Estados Unidos, que simple y llanamente la brecha entre ellos y nosotros se hace inmensa. Entonces, el reto de Costa Rica, si queremos realmente ser mejores y tener mejores niveles de ingreso, es incrementar sustancialmente la productividad. La línea azul lo que nos dice es cómo se relaciona entonces
el ingreso promedio de cada costarricense con el ingreso promedio de cada estadounidense. Y como pueden ver ahí, desde los años 70, finales de los 70, después de la crisis de los 80, si quieren, más bien lo que hemos visto es un proceso de diverger respecto a los Estados Unidos, y es a partir de como del 2004 que comenzamos a ver una tendencia de cambio y una vez más asociada mucho a este crecimiento sustancial que estamos teniendo de inversión extranjera directa y de acumulación de capital. En otras palabras, podríamos crecer muchísimo más y llegar a tener niveles de ingreso per cápita similares a los países ricos como los Estados Unidos si le ponemos suma atención a la productividad. Entonces, dicho eso, justificando el estudio en ese sentido, lo que lo que hicimos Federico y yo fue, con la ayuda de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Hacienda y de Procomer, poder construir un panel de datos de más de 16.300 empresas entre el año 2001 y 2012 para los sectores agrícola, manufactura, comercio y servicios. Pudimos poner en ese panel de datos, es decir, en ese seguimiento a las empresas en casi una década, variables como el número de empleados, los salarios que se pagan, la ubicación de las empresas, qué sector productivo pertenecen, qué nivel, si exportaban o no y si se encadenaban o no a empresas multinacionales. Con esa información construimos una serie de indicadores, la productividad de la empresa, y acá debemos ser honestos académicamente. No pudimos hacer una estimación exacta de la productividad media del trabajo, no tuvimos valores de valor agregado, sino que lo que utilizamos fue una aproximación usando como variable de productividad la relación del valor de los salarios pagados por año entre el número promedio de empleados de la empresa. Es un indicador no exacto de la productividad promedio de una empresa, pero nos da una idea de cómo evoluciona la empresa en términos de productividad. ¿Por qué esto? Porque los salarios representan aproximadamente 2/3 partes de la producción en Costa Rica, o bien también porque pudimos obtener la misma tipo de información en los Estados Unidos y por ende la comparación que vamos a hacer sí es totalmente válida. Estimamos el tamaño de las empresas por cada año y la tasa de crecimiento de las empresas en términos del número de empleados que tenían, de manera tal de que cuando estudiamos el crecimiento de las empresas estamos también estudiando el crecimiento del empleo. Ahora bien, la productividad agregada de un país también uno la puede analizar desde el punto de vista de la productividad de las empresas que tiene un país, y esta productividad de las empresas de un país se va a deber a varias cosas. Una, se va a deber a lo que la empresa en sí mismo haga, es decir, a si la empresa tiene una muy buena organización, si la empresa tiene una gran gestión, si la empresa utiliza los mejores insumos que puede, si la empresa utiliza tecnologías de información y comunicación, si la empresa capacita a sus trabajadores, si la empresa trabaja o se involucra en actividades de innovación. Pero en adición a eso, la productividad en un país no va a depender solo de que cada empresa haga esto, sino va a depender de que los factores de la producción se muevan de las empresas menos eficientes a las empresas más eficientes. O sea, que las empresas más productivas sean las que logran atraer los recursos productivos para que puedan crecer. Y obviamente todo eso va a depender también de factores externos. Es decir, la productividad de una empresa no depende solo de lo que la empresa haga, depende también del entorno en que la empresa opera. Y en ese sentido, nosotros entonces estudiamos estas tres cosas. Estudiamos la productividad promedio de las empresas en Costa Rica, estudiamos si las empresas más productivas son las que obtienen los recursos para producir, y estudiamos algunos factores externos que pudieran estar afectando esa productividad. Dicho eso, estos son los resultados que obtuvimos. Obtuvimos una estimación de la productividad promedio en la agricultura, la manufactura, el comercio y los servicios. Y aquí de los resultados más importantes son en la segunda línea, donde dice productividad relativa a la manufactura, la siguiente. Como las empresas manufactureras son las que tienen la productividad media más alta,
Nos preguntamos, bueno, ¿cómo se relacionan los otros sectores? Bueno, la empresa promedio agrícola de Costa Rica tiene una productividad que es 76% la productividad promedio de la empresa manufacturera. Las empresas de comercio en Costa Rica en promedio tienen una productividad similar a la de la manufactura y las empresas de servicios tienen una productividad 88% a la productividad de la manufactura. En otras palabras, las empresas menos productivas de Costa Rica son las del sector agrícola y las del sector servicios en segundo lugar. Lo que pasa es que si el sector servicios es el sector que tiene la segunda productividad más baja del país, nos tenemos que preocupar porque el 53% de todas las empresas de este país están en el sector servicios. O sea, si nosotros tuviéramos la gran mayoría de las empresas en el sector manufactura, yo no me preocuparía mucho porque es el que tiene la mayor productividad, pero solo tenemos el 8.3% de las empresas del país en la manufactura. Entonces, quiere decir que el 8.3% de las empresas son las que son más productivas. Ahora bien, ¿por qué es tan importante preocuparnos del sector servicios? No solo porque ahí está el 53% de las empresas del país, es porque el sector servicios cada día se constituye más en un proveedor de insumos estratégicos para los otros sectores. En otras palabras, si nuestro sector servicios es muy poco productivo, va a afectar negativamente a todos los demás sectores que demandan servicios. Y otro resultado importante que se observa también de este cuadro es en la fila 3 que dice dispersión. Tratamos de ver si ese promedio de productividad que estimamos para cada uno de estos 4 sectores realmente estaba muy concentrado o era muy disperso. Porque si es muy disperso quiere decir que tenemos un reto gigantesco, quiere decir que tenemos empresas con alta productividad, empresas con muy baja productividad y no estamos entendiendo qué es lo que les está pasando, de por qué muchas empresas tienen bajísima productividad. Y la mala noticia es que la dispersión más grande en términos de productividad está otra vez en el sector servicios. Ahí lo pueden ver 2.2. En otras palabras, no solo es el sector que tiene en promedio la productividad más baja, no es solo el sector que tiene más empresas, sino es el sector en donde la dispersión entre empresas muy productivas y empresas muy poco productivas es inmensa. Siguiendo ahora con la productividad, pero por tamaño de empresa, encontramos lo siguiente. Obviamente, y eso lo sabemos por otros resultados en la literatura económica, que la productividad está asociada con el tamaño. Empresas más grandes son empresas más productivas. Y así es en Costa Rica. Entonces utilizamos la productividad de las empresas grandes como parámetro de comparación y nos preguntamos qué tan productiva es una pyme en Costa Rica, una micro, una pequeña y una mediana empresa en relación a las empresas grandes. Bueno, y pueden ver que en la agricultura, una empresa micro, que es hasta 5 empleados, tiene un nivel de productividad media de la mitad de lo que es una empresa grande que tiene más de 250 empleados. En el caso de la manufactura, una empresa micro de 5 empleados tiene una productividad equivalente al 42%, una empresa grande. En el caso del comercio, al 40%, una vez más preocupa. En el caso del servicio, las microempresas tienen una productividad promedio del 37% de una empresa grande. Ahora, vemos entonces que las empresas micro tienen una productividad o de la mitad o menos de la mitad que las empresas grandes, pero las empresas micro de Costa Rica representan el 80% de las empresas de este país. Entonces, si tenemos no solo que en el sector servicios tenemos una muy baja productividad y una altísima dispersión, y tenemos que el 80% de nuestras empresas son micro y en todos los sectores sus productividades son menos de la mitad de las empresas grandes, tenemos que preocuparnos enormemente porque lo que nos está diciendo esto es que obviamente la productividad de Costa Rica no puede ser muy grande. Si la productividad de un país es el promedio ponderado de las empresas, obviamente si el 80% de mis empresas tienen una productividad muy baja, quiere decir que el 80% de la productividad de mi país es muy baja. Entonces el reto es aumentar la productividad de estas empresas. En el caso de las pequeñas empresas,
los niveles de productividad también son relativamente bajos. En el caso de la agricultura pueden ver ahí que una empresa pequeña en la agricultura tiene una productividad más o menos del 64% de las empresas grandes, en la manufactura del 60%, en el comercio del 67% y en servicios 57%. Las medianas tienen, excepto en el caso de la agricultura, productividades similares a las grandes, sobre todo en la manufactura, un 90%, comercio y servicios un 75% y en agricultura un 65%. Ahora bien, ya sabemos que desde el punto de vista de compararnos con nosotros mismos, tenemos serios problemas, porque, repito, las empresas más pequeñas y que son la mayoría, tienen productividades muy bajas relativas a las empresas grandes de Costa Rica. Pero la pregunta entonces ahora es, ¿y cómo nos comparamos con relación a los Estados Unidos? Si tomamos Estados Unidos como la frontera, porque es el país más desarrollado del mundo, el país más rico. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hicimos acá en estas gráficas fue graficar la distribución de las productividades de las empresas en Costa Rica, lo que está en verde la distribución del año 2007, lo que está en, ¿qué sería? Como amarillo, la distribución de las productividades de las empresas en Estados Unidos en el 2007, y lo que está en azul es la distribución de las productividades de las empresas de Costa Rica en el 2012. Y lo que uno observa, sencillamente en este gráfico, es que Costa Rica, que es lo que está en verde, está totalmente a mano izquierda de la distribución que tiene Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que la gran masa de todas nuestras empresas tienen un nivel de producción que anda alrededor de una cuarta parte de la productividad de los Estados Unidos en el mejor de los casos. Y este pedacito azul lo que dice es que entre el 2007 y el 2012 realmente nos movimos muy poco. Y vean que no tengo graficado ahí cuál es la distribución de la productividad de Estados Unidos en el 2012, no teníamos los datos, ¿verdad? Pero ahí tiene que haberse movido a la derecha, ¿verdad? Entonces eso, una vez más, lo que nos dice es la masa de nuestras empresas relativas a los Estados Unidos tienen productividades sumamente bajas. Si lo vemos a nivel de sectores como agricultura, manufactura, comercio y servicios, o si lo quieren ver a nivel también por tamaño de empresas, la historia es lo mismo, pero vean el cuadro que está abajo, que tal vez aclara mejor la idea. La productividad relativa de las empresas costarricenses en promedio respecto al último quintil de los Estados Unidos, es decir, a las empresas más ricas de los Estados Unidos, en el caso agrícola es solo del 2.8%. En el caso de la manufactura es del 4.7%. O sea, nuestras empresas manufactureras en promedio tienen una productividad del 5% de las empresas manufactureras más ricas de los Estados Unidos. En comercio el 4% y en servicios el 2.6%. Cuando uno ve esto, uno dice, bueno, pues claro, Costa Rica es un país muy chiquitico, no se le puede comparar con un país que uno podría decir no solo que es el país más rico del mundo, sino que se podría decir que es un país formado por 51 países, ¿verdad?, que no tienen frontera, tienen el mismo idioma, la misma moneda, etcétera, ¿verdad? Pero aún así, la última línea la tomamos de un estudio que para el BID hicieron otros colegas, estimando la productividad promedio en manufactura y servicios de las empresas de América Latina. En manufactura, las empresas promedio de América Latina tienen una productividad equivalente a 5.7% la productividad promedio del último quintil en Estados Unidos. Tenemos casi un punto de diferencia en Costa Rica respecto al promedio latinoamericano, pero vean lo que pasa en servicios, ¿verdad? En servicios, las empresas promedio de servicios en América Latina representa su productividad un 5.3% de la productividad en los Estados Unidos en este último quintil. Eso es el doble de lo que representa nuestra productividad en servicios. O sea, no solo tenemos una gran brecha respecto a la frontera, ¿verdad?, sino que América Latina nos está ganando la carrera. O sea, ya no somos lo mejor de América Latina en términos de productividad en muchas cosas, ¿verdad? Los ticos tenemos que pellizcarnos, ¿verdad? Porque si no nos pellizcamos y trabajamos en este tema, pronto ya no vamos a ser referentes en muchas cosas.
Bien, para avanzar y pasarle la palabra a Federico, el otro tema que nosotros estudiamos, les decía, es si las empresas en Costa Rica más productivas son en sí las que están recibiendo los factores de producción o si hay obstáculos para ello. La buena noticia, al menos en el caso de Costa Rica, es que así es. En otras palabras, entre un 35 y un 45% de la productividad agregada del país es explicada por la eficiencia distributiva del empleo hacia las empresas más productivas. Entonces, pareciera que desde el punto de vista de la movilidad del factor trabajo, no tenemos en Costa Rica tanto problema. El problema lo tenemos en ayudar a que las empresas sean más productivas para que absorban más trabajo. La mala noticia es que cuando uno se pone a analizar algunos indicadores externos que se construyen, como el que construye el Banco Mundial, que se llama Clima de Negocios o Doing Business, resulta ser que en nuestro país estas son las posiciones que ha ocupado del año 2007 al año 2013 en más o menos un promedio de 185 países. Y lo que ustedes ven es que en el 2007 ocupábamos la posición 105, lo cual es pésimo, ¿verdad? Y siguió deteriorándose hasta el 2011 y luego se mejoró un poquitico, ¿verdad? Hasta el 2013, no tengo las últimas cifras, pero aún así sigue siendo una pésima calificación. Esto quiere decir que desde el punto de vista del clima de negocios es dificilísimo para las empresas costarricenses operar, pero principalmente lo es para las empresas costarricenses porque las empresas extranjeras, la mayoría, están en regímenes donde los problemas, toda la tramitología, la falta de financiamiento, etcétera, no los afecta tanto como afecta a las empresas domésticas. Entonces, sin lugar a dudas, esta es un área de trabajo en la que tenemos que seguir esforzándonos enormemente. Acá le cedo la palabra a mi colega Federico para que les cuente los hallazgos sobre los determinantes de la productividad. Buenos días. Bueno, ya Ricardo realmente cocinó la paella, ya con toda la presentación que les ha dado, les ha mostrado el estudio que nosotros desarrollamos. Ahora me toca a mí mostrarles cómo quedó esa paella, ¿verdad? Cómo nos quedó esta investigación y cuáles fueron nuestros principales hallazgos. En particular, nosotros, para desarrollar los determinantes del crecimiento de la productividad, cuáles son los elementos que determinan cómo se desarrolla la productividad en Costa Rica, nosotros nos apoyamos en un modelo de Griffith, Reading y Van Reenen del 2004. En ese modelo ellos plantean que la productividad surge principalmente de dos elementos. En primera instancia, la innovación, la capacidad de innovación que las empresas tengan, y en segundo lugar, la transferencia de tecnología que las empresas puedan desarrollar. Esos dos elementos nosotros principalmente los representamos a través de lo que se denomina la brecha tecnológica. Para que se dé transferencia de tecnología, tiene que existir evidentemente una diferencia entre las empresas que están en los percentiles más altos de productividad y la empresa que nosotros estamos analizando, cualquiera que sea. Esa empresa que nosotros estamos analizando pues buscará alcanzar los niveles de la empresa que tiene las más altas productividades. Para ello nosotros determinamos cuál era la productividad de las empresas que estaban en el 5% superior percentil de la productividad de Costa Rica, y con respecto a esas empresas establecimos el proceso de comparación. Esta variable que nosotros medimos, más otras variables que incorporamos al modelo econométrico, como son, y ya las ha comentado Ricardo, la posibilidad de encadenamiento que pueda tener la empresa con respecto a transnacionales y que implican también un proceso de transferencia de tecnología, así como también el hecho de que la empresa pueda desarrollar procesos de exportación y entonces a través de esos procesos de exportación reciba conocimiento de parte de sus partners en otros países y que ese conocimiento implique un proceso de aprendizaje, un learning by exporting. Entonces, pues también son variables que nosotros consideramos. Evidentemente también consideramos el tamaño de la empresa y por supuesto que medimos la productividad de los negocios, que es pues la variable dependiente en este caso.
No voy a entrar, como ya lo aclaró Ricardo muy bien, en lo que es propiamente la econometría del modelo, porque el objetivo más bien es la divulgación de los resultados. El primer resultado es que entre mayor tamaño es la empresa, mayor es la productividad, lo cual concuerda con lo que los hallazgos en este tema, en otras investigaciones. Las empresas, realmente requerimos que las empresas que inician en un proceso, en un emprendimiento, tengan altas tasas de crecimiento para que rápidamente alcancen una masa crítica, un tamaño adecuado, y con base en ese tamaño adecuado también puedan generar un incremento de la productividad y un aporte mayor a la productividad de las empresas. En segundo lugar, encontramos que las empresas más productivas son las empresas jóvenes. Las empresas que están iniciando son las empresas que muestran las tasas más altas de productividad. El problema es que normalmente la mayoría de las empresas jóvenes también son micros y pequeñas empresas. En otro estudio que nosotros habíamos desarrollado, Ricardo y yo, durante el 2014, encontramos que solo el 6% de las micros y el 8% de las pequeñas aumentaron de tamaño entre el 2001 y el 2012. O sea, en otras palabras, la mayoría de las empresas que nacen como micros y pequeñas y se quedan en un tamaño muy cercano al de su nacimiento. Son pocas las empresas nacionales que realmente pasan a otro nivel, pasan a medianas o pasan a grandes, lo cual es grave porque ya sabemos que las empresas pequeñas son las más productivas. Sin embargo, las empresas jóvenes, perdón. Entonces, esas empresas jóvenes necesitan realmente el apoyo de una serie de políticas que soporten su desarrollo y que las lleven a romper esa barrera de crecimiento que nos estamos encontrando, porque solo un 8% de las pequeñas y un 6% de las micros en ese periodo analizado por nosotros crecieron. En tercer lugar, el crecimiento de la productividad en la frontera impacta positivamente la productividad de las empresas. Esto es, si las empresas de mayor productividad aumentan su productividad de un año a otro, esto mueve a todo el sector. O sea, en otras palabras, hay procesos de transferencia de tecnología. ¿Qué nos está diciendo esto? Que atraer empresas al país, inversión extranjera directa, empresas que vengan con altos niveles de tecnología y de conocimiento, impactan no solo a las empresas que los rodean y que se encadenan, sino a todo el sector que se mueve en una dirección positiva de desarrollo y de aumento de productividad. En cuarto lugar, la transferencia de tecnología, que este es muy importante, por medio de la exportación y los encadenamientos productivos, aumenta la productividad de las empresas. Es uno de los hallazgos que consideramos más importantes. Definitivamente, la productividad en las empresas de Costa Rica depende críticamente de que nuestras empresas jóvenes, de que nuestras empresas pequeñas y medianas se encadenen y establezcan procesos de exportación que les permitan permear y recibir transferencia de tecnología y que esa transferencia de tecnología los lleve realmente a un nivel de desarrollo competitivo como el que mostraba Ricardo en las gráficas cuando nos comparaba con Estados Unidos. Pero nosotros no nos quedamos solamente en lo que es la medición de la productividad. También quisimos, como ya Ricardo lo adelantó, establecer cuál era el impacto de esa productividad en el empleo costarricense, en el empleo en Costa Rica. Entonces utilizamos un modelo, el modelo de Evans en 1986. Es un modelo realmente muy sencillo en el cual simplemente se establece que el crecimiento de las empresas pues es equivalente al tamaño que tenían cuando iniciaron en el periodo de evaluación más una tasa de crecimiento. Nosotros modelamos desde ese modelo de Evans, agregando otros elementos adicionales a nivel econométrico, una ecuación que nos refleja la tasa de generación de conocimiento de las empresas y en esa ecuación lo que hicimos fue establecer cuáles son los principales elementos o factores que potencian el crecimiento de las empresas y que tienen que ver evidentemente con la productividad. Entre estos factores, pues evidentemente está la productividad media de las empresas, está el tamaño de las empresas, está la brecha tecnológica, la diferencia que tiene cada empresa con respecto al 5% percentil superior, está el encadenamiento, la posibilidad que tiene la empresa de encadenarse con multinacionales o si no lo tiene, y está también la exportación.
si son exportadoras o no. Además, agregamos también la variable del nivel de crecimiento de la frontera tecnológica. O sea, en esto estamos hablando entonces de cuánto creció de un año al otro las empresas que están en el 5% percentil superior de productividad media laboral en Costa Rica. Ok. Ese modelo que nosotros montamos, que no les mostré la ecuación, pero que es el modelo con el cual trabajamos, nos permitió establecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, las empresas más productivas son las que crecen más. O sea, definitivamente, los negocios que tienen productividades más altas son los que tienen también las tasas de crecimiento más altas, lo cual en realidad lleva a lo que ya Ricardo había adelantado. Necesitamos y requerimos aumentar la productividad de nuestras empresas si realmente queremos impactar el crecimiento en Costa Rica. Por ejemplo, por cada 1% de incremento en la productividad, la tasa de crecimiento de las empresas crece un 69%. Obtenemos resultados similares cuando lo hacemos por sectores productivos. En el caso de la agricultura, 64%, en el caso de la manufactura, 86%, en el caso del comercio, 73% y de los servicios, 66%. En todos los sectores, el crecimiento por efecto de la productividad y de los incrementos de productividad son realmente muy importantes. Obtenemos también resultados similares cuando analizamos el tamaño de la empresa y vemos que evidentemente, como ya lo habíamos encontrado anteriormente, en las grandes es donde el impacto de la productividad pues tiene un mayor impacto en el crecimiento del empleo en Costa Rica.